Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y sobre todo, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar una historia fascinante, llena de secretos, revelaciones y, por qué no decirlo, un poquito de chisme jugoso, que nos llega de la mano de Errol Kose. Así es, amigos. Ya saben, el hombre que siempre tiene las primicias, las exclusivas, y que en esta ocasión nos trae información muy jugosa y, me atrevo a decir, explosiva, sobre los inicios de dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo y a descubrir cómo fueron esos primeros pasos, esas luchas, esos momentos que marcaron el destino de estos dos talentos, antes de que se convirtieran en los ídolos que hoy conocemos y que hacen suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Errol Kose, como siempre, nos tiene preparada una bomba de información, y yo, como buen chismoso y aficionado del mundo del espectáculo, no me quiero perder ni una sola migaja. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, porque este vídeo, créanme, va a estar lleno de sorpresas. Antes de empezar, y para que no se me escapen ninguna de las revelaciones, les recuerdo algo fundamental: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle like si les gustan este tipo de contenidos. Así me ayudan a seguir trayéndoles las historias más interesantes, las exclusivas más impactantes y sobre todo, a que sigamos compartiendo la pasión por el mundo del espectáculo. ¿Listos? Empecemos. Errol Kose, como ya les dije, es una fuente inagotable de información. Su reputación en el mundo del espectáculo turco es innegable, y cuando habla, la gente escucha, y con razón. En este caso nos trae detalles inéditos, secretos guardados celosamente por años, sobre cómo Can Yaman y Demet Özdemir se abrieron camino en el complicado, competitivo y a veces despiadado mundo de la actuación. Así que prepárense para una inmersión profunda en los orígenes de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Comencemos con Can Yaman. La historia de Can, según Errol Kose, es una verdadera epopeya de perseverancia. Los inicios de Can no fueron, ni por asomo, fáciles. Antes de convertirse en el ídolo de masas que es hoy, en la superestrella que llena estadios y en el hombre que hace suspirar a millones de mujeres en todo el mundo, Can tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, a innumerables desafíos. Recuerden, amigos, que el éxito, la fama y el reconocimiento no llegan de la noche a la mañana, no son un regalo que se recibe por arte de magia. En el caso de Can Yaman, hubo casting tras casting, audiciones que no terminaron bien, puertas que se cerraron en su cara, y la lucha constante, desgastante y agotadora por hacerse un hueco en un mercado saturado de talentos y aspirantes a estrellas. Errol revela, y es algo que seguramente muchos de nosotros no sabíamos o no tomábamos en cuenta, que Can, al principio de su carrera, tuvo que luchar contra la inexperiencia y sobre todo, contra la incomprensión del ambiente, contra la falta de fe de algunas personas. Muchos lo veían como un chico guapo, sí, eso nadie lo podía negar, pero no necesariamente con el talento necesario para triunfar en la actuación. Imaginen la presión. Tener que demostrar constantemente que eras algo más que un rostro bonito, que tenías algo más que ofrecer. El camino de Can Yaman estuvo plagado de obstáculos, de piedras que se interponían en su andar, de críticas, de dudas y sobre todo, de la necesidad de probarse a sí mismo y al mundo que era capaz de lograr lo que se proponía. Errol Kose menciona, y hace mucho hincapié en ello, la importancia de la persistencia, de la tenacidad, de la determinación inquebrantable. Can no se rindió ante las adversidades, no se dejó vencer por los momentos de flaqueza, siguió creyendo con fe ciega en su sueño, en su potencial y sobre todo en su capacidad de triunfar. Perseveró, luchó con uñas y dientes y nunca, pero nunca, se dio por vencido. Se preparó, se educó, tomó clases de actuación, se sometió a cursos intensivos, trabajó duro, muy duro, para mejorar sus habilidades, para pulir su talento, para convertirse en el actor que soñaba ser. Y por supuesto, y esto es algo que también destaca Errol, no se olvidó de cuidar su imagen, de cultivar su físico, de mantener esa presencia que lo hacía destacar, algo que, como sabemos, es fundamental, crucial y muchas veces determinante en el mundo del espectáculo. Errol también resalta, y este es un punto clave, un aspecto crucial y que muchas veces pasamos por alto, la importancia de las relaciones, de los contactos.
En el mundo del espectáculo, los contactos, las conexiones, los amigos, los aliados son fundamentales. Khan tuvo que construir su red de apoyo, rodearse de personas que creyeran en él, que apostaran por él, que lo empujaran, que lo ayudaran a crecer, a desarrollarse, a escalar en la difícil y empinada cuesta del éxito. Y poco a poco, paso a paso, fue consiguiendo papeles, primero pequeños, papeles secundarios, participaciones menores, luego papeles más importantes, roles más destacados, hasta llegar a donde está hoy. Fue su papel en Erkencicus el que catapultó a Can Yaman a la fama internacional, el que lo convirtió en un fenómeno de masas, en un ícono para millones de personas alrededor del mundo. Pero según Erol, ese éxito rotundo, esa explosión de popularidad, esa avalancha de fama, no fue casualidad, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo constante y sobre todo, de no rendirse, de mantenerse firme en sus convicciones, de perseguir sus sueños, de luchar incansablemente por lo que quería. Un verdadero ejemplo de perseverancia, de que con trabajo duro y dedicación, todo es posible. Ahora pasemos a Demet Özdemir. La historia de Demet, según Erol Köse, tiene sus propios matices, sus propios desafíos, sus propias complejidades. Demet, al igual que Khan, no lo tuvo fácil al principio. La vida, la fama y el éxito no le llegaron en bandeja de plata. Tuvo que luchar, esforzarse y demostrar de qué estaba hecha. Erol nos revela que Demet tuvo que luchar desde el principio contra las expectativas, contra los prejuicios, contra los estereotipos y contra la idea, lamentablemente muy extendida en el mundo del espectáculo, de que por ser una chica guapa, talentosa y con un físico envidiable no tenía el talento, la preparación y las habilidades necesarias para triunfar en la actuación. Demet, como muchos actores y actrices que comienzan desde abajo, tuvo que empezar desde lo más humilde, desde la base, desde abajo. Erol habla de papeles secundarios, de personajes fugaces, de castings que no salían bien, de audiciones que no daban el resultado esperado, de la frustración que genera el no ser elegido, el ser rechazado, el ver cómo otros obtienen el papel que tanto anhelas. Pero al igual que Khan, Demet nunca se rindió, nunca bajó los brazos, nunca perdió la esperanza, nunca dejó de creer en sí misma. Sabía en lo más profundo de su ser, que tenía el talento, la pasión y la determinación para triunfar, y estaba dispuesta a demostrarlo, a demostrarle al mundo de que era capaz. Erol destaca, y con mucha razón, la importancia de la humildad y la profesionalidad. Demet siempre mantuvo una actitud positiva, siempre se esforzó por aprender de cada experiencia, incluso de las negativas, siempre trató de sacar algo bueno de cada situación, y nunca, pero nunca, dejó de prepararse, de formarse, de mejorar sus habilidades. Trabajó con diferentes entrenadores, tomó clases de actuación, se sometió a cursos de interpretación, de dicción, de expresión corporal y se preocupó constantemente por mejorar sus habilidades, por pulir su talento, por convertirse en una actriz completa, integral y respetada. Erol Köse también señala, y es algo que todos debemos tener en cuenta, la importancia de la suerte, del azar, del destino. En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, a veces es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Y Demet supo aprovechar con astucia, con inteligencia, con profesionalismo, las oportunidades que se le presentaron. Poco a poco, con cada papel, con cada actuación, con cada proyecto, fue consiguiendo papeles cada vez más importantes, roles cada vez más destacados, hasta llegar a convertirse en una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de Turquía y del mundo. El papel que la lanzó al estrellato, el que la convirtió en una estrella de renombre internacional, fue, sin duda, el de Sanem en Erkencicus, donde compartió pantalla, precisamente, con Can Yaman. Pero como bien dice Erol, ese éxito arrollador, ese reconocimiento mundial, no fue solo suerte, no fue una casualidad. Fue el resultado de años de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio, de una pasión inagotable por la actuación y sobre todo, de una determinación inquebrantable. Un ejemplo de cómo el trabajo duro, la perseverancia y la determinación pueden llevarte a la cima, a la cúspide del éxito. Y ahora llegamos a la parte más jugosa del asunto, a la información que seguramente todos están esperando con ansias, según Erol Köse, que nos da una probadita de ese chismecito que a todos nos gusta, la dinámica, la relación, la química y también las posibles tensiones entre Khan y Demet en aquellos primeros años, en los inicios de sus carreras, mientras rodaban Erkencicus. Erol sugiere, y lo hace con cautela y con tacto, que aunque ambos eran jóvenes, talentosos y compartían un set de grabación, la vida laboral, los desafíos profesionales y las responsabilidades, la relación no siempre fue un camino de rosas, un idilio constante.
Las personalidades fuertes, las presiones del rodaje, la competencia por destacar, por brillar, por robarse el show. Todo esto, según Erol, pudo haber generado ciertas tensiones, ciertas fricciones, ciertos desencuentros. Sin embargo, y esto es lo más importante, lo que define la grandeza de dos artistas, ambos supieron profesionalizar su trabajo, supieron dejar a un lado sus diferencias, sus posibles roces y, sobre todo, supieron darle al público, a sus fans, al mundo entero el show que merecía, el espectáculo que todos estábamos esperando. En la producción de Erkénzicus, según Erol, existieron conflictos, diferencias, debates, discusiones y hasta momentos de tensión. Sin embargo, a pesar de ello y de las posibles dificultades, lograron forjar una fuerte conexión en la pantalla, una química innegable, una magia especial que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Esta química, esta conexión, esta complicidad, que era visible para todos los que seguían la serie, fue un factor clave, fundamental, determinante del éxito de Erkénzicus. En resumen, lo que Erol Köse nos revela es una historia de perseverancia, de lucha, de talento, de pasión y, por supuesto, de muchísimo trabajo duro. Can Yaman y Demet Özdemir no nacieron estrellas, no cayeron del cielo con la fama bajo el brazo, se construyeron a sí mismos paso a paso, con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Tuvieron que superar obstáculos, enfrentarse a la adversidad, a los prejuicios, a las críticas y a las dudas, y no rendirse ante las dificultades, no dejarse vencer por los contratiempos. Su éxito, el que hoy disfrutan, es el resultado de su esfuerzo, de su dedicación, de su inagotable pasión por la actuación, y de su inquebrantable deseo de triunfar. Y aunque Erol nos sugiere que la relación entre ellos no siempre fue un camino de rosas, que hubo momentos de tensión y desencuentro, ambos, con profesionalismo y madurez, supieron convertir sus diferencias en un éxito televisivo sin precedentes. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Hemos descubierto juntos, gracias a las revelaciones de Erol Köse, cómo fueron los inicios de Can Yaman y Demet Özdemir, los secretos de su ascenso a la fama, las dificultades que tuvieron que enfrentar y las claves de su éxito. Hemos aprendido que el éxito no es fácil, que no es un regalo, que se debe trabajar, luchar y perseverar para alcanzarlo, pero que con trabajo duro y determinación, todo es posible. Hemos visto que los obstáculos existen, que las dificultades son inevitables, pero que es la forma en que los enfrentamos, la actitud que tomamos ante ellos, lo que define nuestro futuro, lo que nos convierte en las personas que queremos ser. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia llena de intrigas, de revelaciones, de secretos y de mucho chisme. Espero que se hayan emocionado, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan sentido inspirados y que, sobre todo, hayan pasado un rato agradable y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre los inicios de Can y Demet, sobre la información que nos proporcionó Erol Köse, sobre la relación entre ellos, y sobre cualquier otro tema relacionado con el mundo del espectáculo, con las series turcas o con lo que se les ocurra. Sus opiniones son muy importantes para mí. Sus comentarios son la gasolina que impulsa este canal. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de difundirlo por todas las redes sociales y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles los mejores contenidos, las historias más interesantes, las exclusivas más impactantes y a seguir descubriendo los secretos de sus estrellas favoritas. Me ayudan a seguir creciendo, a seguir mejorando y a seguir compartiendo la pasión por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta la próxima.